nombre es Damián Virginilo, soy de acá de Río Cuarto, tengo 29 años, nací en Río Cuarto, pasé mi infancia y mi adolescencia aquí en Río Cuarto, más precisamente en el barrio Alberdi, en el barrio donde aprendí muchas cosas y donde la vida, la mayor de las cosas me las fue enseñando prácticamente a los golpes. Y bueno, soy autor de este libro, La falla del sistema, la poesía de mi libertad, un libro que trabajamos conjuntamente con compañeras y compañeros del barrio. El libro, su contenido son poemas que comencé a escribir en el año 2010, cumpliendo una condena en la cárcel de acá de Río Cuarto. Mi familia está compuesta por mi papá, mi mamá, mi hermano más grande, yo soy el segundo. Luego tengo un hermano menor a mí y mi hermana, que es la más chica. Nosotros nos criamos acá en el Alberdi y nuestra casa al principio fue en el patio de mi abuela, al fondo era una habitación. Y esa habitación era la pieza, era la cocina, el comedor, el baño, era todo la habitación esa. Era travieso cuando era chiquito, con decirte que le decían el mosquito, porque era travieso realmente. Bueno, también lo conozco cuando teníamos 8 años, más o menos. Él vivía en la cuadra de mi abuela y yo iba a visitar a mi abuela y jugábamos ahí en el barrio. Y no, lo llevábamos bien, con él sí. Por ahí yo era muy celosa de las novias. Pero no, otra cosa no. Nunca peleamos fuerte como para decir, no. Siempre nos hablábamos bien. Mi papá también, atravesado por un consumo de alcohol, por un consumo que lo dominaba muchas veces, lo dominaba totalmente. A tal punto de que muchas veces cuando llegaba por las noches alcoholizado, empezaban las discusiones con mi mamá y muchas veces esas discusiones terminaban en violencia y a tal punto de que muchas noches nos corría. Nosotros vivíamos por acá cerca del río, en donde hoy hay un puente, pero antes era todo campito. Entonces ahí en esa aceitera vieja, mi vieja nos sabía acostar ahí. Y bueno, y ahí esperábamos un rato hasta que mi viejo se durmiera y así poder ingresar, ¿no?, a la casa sin hacer ruido para que él no se despertara. Mi marido cambió, yo cambié, toda la familia, y seguimos cambiando, ¿me entendés? Eso está bueno. Porque uno también se dio cuenta, yo como madre y mi marido se dio cuenta que también tuvimos errores, muchos errores también, ¿me entendés? Entonces está bueno que uno aprendió muchas cosas de ellos también. Recuerdo que el país tampoco no estaba en una situación económica muy buena, que fue más o menos en el 2001, 2002, cuando yo empecé el secundario, creo que fue año 2002 me parece. El país no estaba muy bien, entonces eso también, ¿no?, afectaba muchísimo a los que menos tenían, ¿no? Mi viejo casi sin trabajo, mi mamá sosteniendo un trabajo que seguramente le pagaban 2 pesos. Y bueno, y la plata muchas veces no alcanzaba, como por ejemplo para comer, qué sé yo, 2 veces al día. Era comer una vez al día, o comíamos al mediodía o comíamos a la noche. Recuerdo que en ese tiempo mi vieja llegaba tarde de trabajar, ella bajaba en la parada de colectivo y de la parada de colectivo le quedaban unas 5 o 6 cuadras hasta mi casa. Y recuerdo que muchas veces yo sabía ir a esa garita a esperarla. Entonces, recuerdo que una noche de invierno, yo estaba parado ahí en la garita y al frente había una remisería.
Y recuerdo que los que estaban en la remisería me salían y me miraban y se metían para adentro, me observaban. Y yo me daba cuenta de que me estaban mirando a mí. Tal vez yo para ellos resulté sospechoso porque estaba con una capucha. Recuerdo que tenía un gorrito y un buzo con capucha. Me llevan hasta la comisaría. En la comisaría me bajan. Cuando me bajan me hacen pasar para una cocina que tenían ellos ahí. Y ahí en la cocina esa me hacen la rodilla. Me hicieron la rodilla, de ahí me acuerdo que me dijo uno de los policías. Bueno, me arrodillé, me hizo poner las manos atrás y recuerdo que después entró un policía y así de la nada él entró y me pegó una cachetada y el otro me empezó a tirar los pelos y ya vino otro y me empezó a pegar también. A la mañana me lo trajeron, que había sido detenido. ¿Pero por qué? ¿Qué hizo? Yo no entendía. Y me dice, no, lo llevamos por merodeo. ¿Pero por qué merodeo? Si él me estaba esperando a mí del trabajo, me estaba esperando en la parada del colectivo. Lo que sucede es que vemos muchas situaciones de detenciones arbitrarias, de hostigamiento, muchas veces de arbitrariedad, y muchas veces no las vemos, sino que vienen los familiares de estos jóvenes. Siempre generalmente son adolescentes, pobres, a los que y varones, en su mayoría varones, aunque también a las chicas les pasa lo mismo. Esto siempre lo cuento porque para mí es algo que me marcó y que me marcó toda la vida, ¿no? Es algo que me pasó. Y este policía, nosotros el otro día con mi vieja lo fuimos a denunciar y esa denuncia a mí me jugó en contra porque este policía nunca dejó de perseguirme. Incluso cuando lo denunciamos, a la semana, recuerdo que iba caminando con un amigo y frena el móvil y venía este mismo policía que me había llevado y que nosotros habíamos denunciado. Cuando nos paran, a mi amigo le dicen, vos andate, le dicen a mi amigo. Me dicen, vos vení para acá. Este es el que le gusta denunciar a los policías con la madre. Y me volvieron a llevar, me volvieron a pegar. Si uno quiere mantenerse al margen y hacer la vista gorda de todas estas situaciones, puede seguir con su vida normal y desconocerlas, pero yo creo que todos nosotros en algún momento vamos por la calle y vemos menores de edad que los están deteniendo, requisando. Digamos, si alguien dice que no vio eso, es porque no lo quiere ver, pero permanentemente está esa violencia. Después también la exclusión de muchos espacios educativos es violencia institucional. A salir al Andino, un lugar que para mi adolescencia fue un lugar en donde simbólicamente era como un muro, ¿no? Era como un muro en donde muchas veces nos costaba cruzar. ¿Y por qué? Porque muchas veces cuando queríamos cruzar siempre estaba la policía y como éramos del Alberdi, la policía no nos dejaba caminar por el centro, porque para ello nosotros teníamos que estar en nuestro barrio. Y en ese tiempo, por ejemplo, no había muchas organizaciones que te pudieran acompañar como hoy, ¿no? En ese tiempo era ir contra todo un sistema que te perseguía, represor, y que más que nada perseguía, ¿no? a los pibes de ahí del barrio, ¿no? A ciertos barrios, porque no era que la policía andaba por todos lados persiguiendo a cualquiera. Sabían a quién perseguir, a quién molestar. Esto a mí me fue como generando, ¿no? Como generando odio y bronca, ¿no? También con la policía, porque yo me sentía ya condenado, ¿no? Yo sentía que ellos ya me habían catalogado como delincuente sin haber robado algo, sin haber hecho algo, ¿no? Yo para ellos ya era delincuente. En el barrio hay algo que yo veía continuamente, que era la droga. Un día la mayoría de mis amigos consumía. Teniendo 14 años, 15 años, ya la mayoría consumía. Yo cuando probé por primera vez tenía 14 años más o menos.
Después este consumo se fue como agravando en mí y muchas veces salía a, no sé, a llevarme algo, ¿no? Más que nada este policía que siempre me detuvo, él siempre me amenazaba que cuando yo cumpliera los 18 me iban a llevar para la cuadrada, ¿no? La cuadrada ellos le dicen la cárcel. Pero en el día que me detuvieron y que me llevaron a la cárcel, yo iba caminando por el centro. Con una amiga. Recuerdo que íbamos a comprar unos cigarrillos. Estábamos tomando una coca y íbamos a comprar unos cigarrillos. Y frenan dos autos que no eran móviles, eran autos particulares con policías vestidos de civil. Entre esos policías estaba este policía que ya se ve que había ascendido como a otro cargo. Entonces, bueno, me agarran y me suben el auto y cuando me suben me empiezan a decir que yo había robado en tal lado, que dónde estaba la plata, que había sido yo. Y yo venía caminando por el centro. Entonces, bueno, me acusaban de 2 o 3 robos. Y en uno de los robos, esa noche cuando me detienen, caen con un arma que nunca supe de dónde la sacaron, pero ellos me la ponen a mí como que con esa arma yo había cometido un delito. En el año 2015 salgo. Pero bueno, estuve ahí en esa cárcel, estuve 11 meses en un pabellón de procesado y lo demás lo pasé en un pabellón de condenado. En total estuve 6 años y 8 meses. A Damián la escuela no lo motivaba mucho al principio, así que le insistíamos, en realidad insistíamos a todos, a Damián y a un montón de otros compañeros de Damián u otras personas que estaban presas y que siempre nos fue muy difícil que ellos puedan sostener la escolaridad, porque realmente estar preso significa un montón de cuestiones problemáticas. Uno, digamos, desde el prejuicio dice tienen todo el tiempo del mundo para estudiar, pueden... No, en realidad la vida cuando uno está preso está atravesada por un montón de situaciones muy complejas y que les insumen todo el tiempo y todo su pensamiento y todo su cuerpo muchas veces. Entonces, es muy difícil estudiar. Yo en ese momento entré a la cárcel, o sea, a la escuela que funciona ahí, a dar un taller de fotografía estenopeica en este marco. Y bueno, era la primera vez que daba clases y Damián fue, digamos, uno de mis primeros alumnos, que durante todo ese año, que fue el año 2014, durante todo el año dimos ese taller. Bueno, un día salgo del colegio y participo de un trabajo en donde había que escribir algo del barrio. No me acuerdo bien qué fue lo que escribí, pero a una profesora le llamó la atención y ella me hizo una devolución después cuando me devolvió el trabajo y esa devolución fue muy importante para mí porque creo que fue la primera vez que alguien marcó algo en mí que había hecho bien. Cuando yo estaba en el pabellón me sentía muchas veces, ¿no?, preso, encerrado o sin vida, pero cuando vos ingresabas al aula, ingresabas a un colegio, no sentías que estabas dentro de la cárcel, sentías que estabas en otro lugar. También la escuela muchas veces es funcional a la cárcel, al sistema, es más de lo mismo. Pero cuando uno piensa en otra escuela, como pienso que el proyecto colectivo del que Damián fue parte en esta escuela lo sostiene, digo, hay otra posibilidad, ¿no? Donde lo que se analiza, lo que se trata, la forma en que nos tratamos tiene que ver con otro proyecto, con un proyecto contrahegemónico claramente, digamos, que piensa a los sujetos como esto, como en contexto, en condiciones, y que no intenta culpabilizar, sino entender que somos sujetos de derechos y que hay muchos derechos que han sido vulnerados y que no por nuestra responsabilidad. Primero me parece que, al igual que muchos otros inventos de instituciones, creo que es un fracaso. Me considero antisistema carcelario
Y bueno, ni hablar que el sistema carcelario no tiene ningún eje de rehabilitación, de reinserción y de reeducación, que son las 3 R's que siempre nos enseñan en nuestras carreras. No cumple con eso. Primero, que el director ahí permite, sea quien sea el director, permite que existan cabecillas en los pabellones donde manejan todos ellos, en donde las políticas sanitarias son deplorables. Y me animo a decir que es muy poca gente la del servicio penitenciario que sí le pone mucho corazón, mucho compromiso, pero ya hay algo más estructural que tiene que acompañar como un sistema macro y que no funciona así. Me parece que la cárcel en sí como sistema no reinserta a nadie. Estar privado de la libertad es algo espantoso. Y sumándole a eso las condiciones de vida dentro de una cárcel, que son, me parece, comunes en todos lados, son tremendas y uno, digamos, me parece que aprende a sobrevivir de una manera muy cruel. Entonces como que vive experiencias muy inhumanas, muy que no son propias de nosotros, de las personas. Y bueno, me parece que eso no reinserta a nadie, al contrario, genera más desempatía, más odio, más distancia. No creo que realmente sea una forma ni de redimir a nadie, ni de resolver ningún problema social, muy por el contrario. Por eso creo que lo único bueno que tiene la cárcel es la escuela. Bueno, esta profe me insistía a que siguiera escribiendo y decía escribir yo, o sea, era como algo raro, ajeno y lejano a mí. Entonces ella me regala un libro, y un libro que no leí cuando me lo da, porque jamás había tenido un libro en mi mano, pero cuando abro este libro me encontré con algo totalmente diferente, y lo que más me llamó la atención fue la primera frase que leí, que decía: es más peligroso un pibe que piensa que uno que roba. Entonces esa frase fue la que me llevó a leer el libro, porque yo decía, ¿cómo? No podía entender cómo podía ser peligroso alguien que pensara en un lugar así, ¿no? En ese contexto, en un contexto de encierro. Y tenía un amigo que era del mismo barrio, que habíamos pasado parte de nuestra adolescencia juntos, después nos volvimos a cruzar dentro de la cárcel, y con él recuerdo que compartía mis poemas. Así que yo escribí algo durante la noche y al otro día iba y se lo mostraba a él, y él agarraba y lo leía y me contaba qué sentía o qué le pasaba cuando lo leía, ¿no? Y un día estaba sentado en la cama, en la celda, y recuerdo que él entró con un cuaderno en la mano y me mostró un poema. Esa noche él también escribió un poema. Él sale en el año 2012 de la cárcel, y en el año 2013 lo matan en la puerta de su casa de un disparo. Y llegó ese día que yo salí de trabajar, pedí permiso para salir de trabajar y lo esperamos con mi otro hermano más grande. Y era una emoción terrible, dice, ay, por fin estás acá afuera. Y me acuerdo cuando Lamen salía a caminar, dice, estoy en las nubes. Imagínate de tanto tiempo que no caminaba, y que él caminaba y parecía que caminaba en las nubes, que no tocaba el piso. Y conoces a otro hijo, porque es conocer a otra persona. Yo ahora conocí a otro hijo, que él con sus palabras, ¿no es cierto? Todavía no lo puedo creer todo lo que él ha hecho en tan poco tiempo. Es un sueño. Yo siempre digo, bueno, vos mientras puedas cumplís tu sueño. ¿Y cuál es tu sueño? Bueno, escribir. La idea de Damián era que, así como a él, la escritura y varias cuestiones relacionadas con el arte lo habían ayudado mucho, él quería también poder acercar a otros vecinos y otros jóvenes que habían pasado las mismas situaciones que él a este arte y a otro tipo de actividades. Y después, cuando se fue en libertad, sí, bueno, nos seguimos viendo. Intentó ir a la universidad,
y lo acompañamos mucho en eso también, con muchas ganas de que, desde que estaba adentro, que también tratábamos de que él estudiara. Él en un principio quería hacer trabajo social, entonces yo le buscaba el material, se lo traía, bueno, estaba medio complicado eso. Y cuando salió también lo acompañamos para que intente hacerlo. Pero bueno, después no siguió, no pudo. En el caso de Damián y de tantos otros pibes, por ejemplo, que terminaron el secundario en la cárcel y después tratan de seguir una carrera, terminan abandonando porque a la vez tienen que trabajar, bancarse los apuntes, viajar, comer, atender a sus familias, terminan abandonando y trabajando. No lo quiero volver a nombrar, pero por ejemplo Damián sé que estaba trabajando por un plan y no es lo justo, no es lo justo. Siempre decía que está bárbaro estudiar, pero él quería hacer cosas en el barrio, por sus amigos, por los chicos del barrio. Creo que es una persona que va siempre para adelante y que tiene como un sentimiento de solidaridad muy, muy amplio, digamos, ¿no? También es muy buena persona. Siempre pensando por ahí en los demás. Muchas veces más en los demás que en él mismo. ¿Cómo lo veo, Damián? No sé, me parece que tiene esta doble condición, o sea, esta dualidad de ser como hipersensible y a la vez muy fuerte. Todavía pasa el tiempo y me pongo a pensar, mira dónde estás. Mirá dónde estás. No lo puedo creer. Muros. Vomito este dolor. Escupo todo este enojo. Que fluye el amor, que como un río se deslice cada palabra. Los muros parecen impenetrables, pero encontré su punto débil. Mi fe es aún más grande. Mi esperanza es cada vez más certera. El amor que siento hoy es lo que me han enseñado estos muros. Con mi fuerza no podía romperlos, con mi odio solo conseguía morir cada día. Realmente pensaba que estos muros eran duros, pero, como dije, encontré su punto débil, la sensibilidad. Hoy entiendo lo que querían decirme. Necesitan del amor, una caricia. Todos odian estos muros, pero también ellos fueron creados en contra de su voluntad. Hoy los veo llenos de cicatrices, de manchas, de dolores propios y ajenos. Les puedo asegurar que también desean ser libres. Querías escuchar la cruda realidad que se vive en la calle y tenemos que enfrentar. Querías escuchar la pura realidad de lo que es caerse y volverse a levantar. Querías escuchar la pura realidad. Abrí bien tus oídos porque te voy a contar de represión policial, nos quieren desalojar y no me pienso callar. Monsanto juega a ser Dios y eso no data todo mal. En América Latina y en Córdoba capital, la tragedia está en la esquina y no la podés matar ni tapar. El que más tiene quiere más y es capaz de dejar mi familia sin hogar. Total, ¿qué le importa? Si ya están avanzando sus obras, pero la gente de abajo siempre le estorba y por eso me molestan esas burlas. Mira su casa y la mía y sácate la duda. ¿Quién es el que chorea y que se la lleva toda? No me digan delincuentes por ser de una villa, porque sus palabras ahora me hacen cosquillas. Son chamullos como Walmart, precio bajo todos los días.